7. Vamos a leer el versículo 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Muchas veces se habló en las prédicas, y por eso digo, lo he predicado y sé que otros tal vez lo han escuchado en esta mañana, hablar del valle de los huesos secos, hablar de la importancia de profetizar, es decir, de hablar, de decir las cosas y de llamar a las cosas que no son como que fueran. Esto es importante porque esto nos impulsa a la fe. ¿Cómo yo puedo abrir la heladera y verla vacía y profetizar que va a estar llena? Y yo estoy actuando en fe y estoy dando una palabra. Que el mundo espiritual, que conoce mi voz, que conoce mis palabras, sabe perfectamente que cuando yo digo algo y lo digo en fe, Dios lo va a respaldar. Porque Dios respalda la fe de sus hijos. Cada cosa que usted diga en fe, Dios la va a respaldar. Cada cosa que usted diga en incredulidad, también el mundo espiritual lo va a escuchar. Si usted es una persona que habla en incredulidad, esto cada vez va a ser peor, las cosas son cada vez más difíciles, algún día no voy a poder pagar esto, no sé qué voy a hacer con aquello, un día se me va a caer esta parte del techo. Si usted habla en incredulidad, el mundo espiritual también lo escucha. Pero Dios está esperando que usted sea una persona que hable en fe. Y cuando usted empieza a hablar en fe, Dios utiliza su boca. Porque usted está profetizando. ¿Qué necesitaba Dios de Ezequiel? Que Ezequiel hablara. Cuando Ezequiel empieza a hablar, las cosas empiezan a suceder. Pero sucede algo, que es lo que vamos a ver en esta mañana, que es importante, que es cuando él convoca los 4 vientos de los 4 puntos cardinales. Es importante porque Dios, cuando crea la tierra, que la crea con el magnetismo de la tierra, que la crea con la atmósfera y crea todas las cosas, Dios pone puntos cardinales, que son puntos específicos y exclusivos para que el ser humano pueda vivir sujeto al tiempo y espacio de las cosas. De esos 4 puntos cardinales vienen 4 vientos totalmente diferentes. Cuando Dios trata con una persona, lo va tratando con los diferentes vientos que Dios tiene. Y es importante que en esta mañana podamos verlo. Vamos a ver el primero. Sin duda que nosotros tenemos que, cuando tocamos este tema, tenemos que discernir cuando es guerra espiritual sobre una persona o cuando es un trato de Dios. Porque Dios tiene una manera de tratar con nosotros, aún desde el dolor, aún desde la incomprensión, aún desde la soledad, aún desde los problemas financieros o económicos o laborales o familiares. Dios se toma o se vale de todas esas cosas para ir tratando con nosotros. Y cuando nosotros hablamos de estos vientos, vamos a ver en Oseas capítulo 13, versículo 15, no es necesario que lo busque, pero si quiere anótelo, vamos a ver el primero de esos vientos, que es el viento solano. El viento solano era o es el viento del oriente, del oeste, es el viento doloroso. Supongo que César, que trabaja, y Juan también, que han trabajado en los barcos, saben, conocen, tienen que saber del tema de los vientos, de dónde viene. Y es más, hay gente que conoce, pescadores, que conocen y saben cuando el viento viene del sur o cuando viene del este. Hay dichos que dicen que cuando viene el viento del este trae agua, el del sur es el que limpia la atmósfera, que tantas cosas que se dicen. Pero hay gente que es conocedora de los vientos. Pero ahora vamos a ver cómo estos vientos actúan en el mundo espiritual. Este primero que yo le digo, que es el viento solano, empieza a trabajar o a hacer cosas en la vida de una persona que a veces la persona puede no entender, como le pasó a Job en el capítulo 1, versículo 19, cuando ese mismo viento solano es el que tira las 4 columnas de un techo debajo del cual estaban los hijos de Job. Cae ese techo y hace que sus hijos mueran en forma instantánea. Vino ese viento solano. O sea, ese viento solano a veces trae ciertos tipos de problemas que puedo no entender. Muchas veces ese viento, lo vemos en Éxodo capítulo 13, es ese viento que hizo que Israel fuera introduciéndose en el desierto, porque ese viento solano, ese viento del oriente, te va llevando y te va metiendo en el desierto. El desierto es una etapa necesaria en la vida del cristiano.
A nadie le gusta pasar por pruebas. A nadie le gusta pasar por situaciones de estrechez o situaciones difíciles. A nadie. Pero si una persona no pasa por la etapa del desierto, no va a estar preparada para la etapa de la tierra fértil, que es la etapa de las bendiciones. Nosotros no podemos pasar de una esclavitud egipcia a una tierra prometida sin pasar por un desierto. Por eso el viento nos lleva a ser preparados, y ese viento hace que Dios trabaje muchas veces con nuestro carácter, con nuestro temperamento, trabaja para que nosotros aprendamos a depender de Él, porque el desierto es una etapa de dependencia de Dios, pero es una etapa de conocimiento de Dios. Nadie va a conocer más a Dios que aquel que está en un desierto. Nadie va a aprender a Dios a las risas y a las bendiciones que todo el mundo aspira y quiere tener, sino que uno aprende a conocer a Dios en las lágrimas, en la soledad y en la incomprensión. Uno aprende a conocer a Dios cuando los hombres te dan la espalda. Uno aprende a conocer a Dios cuando la gente te falta. Y la persona que tal vez estabas más afirmado sobre ella es la que te saca su apoyo, la que te saca el sostén que tenías y te deja en una situación de, yo no sé cómo llamarlo, pero una situación de prueba. El desierto es una etapa difícil, porque el desierto nunca te dice, bueno, es tanto tiempo que te voy a tener ahí, y después cuando sacas vas a hacer una bendición. Y de repente eso es una bendición un tiempo, y vuelve el viento solano y te vuelve a llevar otra vez al desierto. Y uno dice, otra vez pasar por lo mismo, otra vez por esta situación, otra vez tener que estar dependiendo si se mueve o no se mueve la nube, si se mueve o no se mueve la columna, porque Dios te lleva a través del camino de la obediencia. Las bendiciones no se consiguen por fe, se consiguen por obediencia. Dios bendice la obediencia, Dios bendice a aquella persona que realmente se pone sus manos en forma incondicional y no anda haciendo pactos y recontrapactos y esto y lo otro para ver si logra tener las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios no se logran de ninguna manera. Las bendiciones de Dios, dice la Biblia, vienen caminando detrás de nosotros y nos van a alcanzar en la medida que uno siga siendo obediente y caminar sin saber lo que está detrás nuestro. El segundo viento es el viento del occidente, o sea, el viento del oeste, el viento contrario, que encontramos en Éxodo capítulo 10, cuando dice que Jehová trajo un fortísimo viento. Cuando viene ese viento del occidente, y esta etapa es cuando se te van los amigos, cuando te queda solo la familia, cuando te sentís incomprendido por todo el mundo, que todo empieza a salir mal. Ese viento trae lluvia, pero también trae frío. Y uno necesita no solo cobertura como en el invierno, sino que el invierno es un tiempo de más inactividad que el tiempo de calor. Y es el tiempo en que Dios trata con lo profundo de nuestro interior. Cuando uno está rodeado de amigos, cuando uno está rodeado de gente, cuando la misma gente te palmea la espalda, uno no siente que está metido, ¿verdad? Hasta que descubre que esa misma gente que te palmeaba, esa misma gente que te elogiaba, te hablaban maravillas. Esa misma gente son los que un día empiezan a hablar mal de mí. Y uno empieza en la desesperación de sentirse, ¿y por qué están hablando mal de mí? ¿Qué le hice yo a esta gente? ¿Para qué? Porque además no vienen y te lo dicen. Esas mismas personas son las que utilizan el anonimato, son las que utilizan el teléfono, son las que hablan por atrás tuyo. Y uno a veces sufre el daño de personas a quienes uno les dio cariño, confianza, y de repente esas mismas personas un día se levantan para traicionar. A Jesús, el discípulo que le traiciona con el gesto del amor que era un beso, era el discípulo que más confianza Jesús había depositado en él. Era el discípulo que compartía el plato con Jesús. Eso nos habla de la intimidad que Jesús tenía con Judas. Por eso parece increíble que fuera el propio Judas el que traicionara a Jesús, ¿verdad? A nosotros nos han traicionado amigos, nos han traicionado familiares, nos ha traicionado gente a la que le dimos la confianza de contarle algo y de repente lo que le contamos lo amplificó a todo el mundo. O tal vez nos han defraudado porque nos han estafado o han hablado mal de nosotros. Cuando eso pasa es porque uno está siendo tratado con ese viento de Dios del occidente, en el cual uno siente que realmente está solo. Yo he sentido la soledad ministerial, he sentido la soledad por haber vivido solo,
Pero qué feo es cuando uno es cristiano y siente la soledad. Y siente que solamente Dios está al lado de uno. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios dice, porque yo te quiero a solas conmigo. Y ese viento trata con lo profundo, con lo más profundo del corazón de una persona. Horarios de reunión. Martes, culto 19 horas. Jueves, reunión de damas 17 horas. Culto 19 horas. Sábados, reunión de jóvenes 20 horas. Domingo, culto general 10:30, 18 horas. Te invitamos a nuestro templo Avenida Italia y Comercio, Montevideo, Uruguay. El tercer viento, y ahora empiezan los vientos de Dios, es el viento austro, es el viento del sur, que lo encontramos en Hechos capítulo 28. Es cuando tu vida se acerca al propósito de Dios. Porque hay un momento en que Dios empieza a tratar con tu vida ministerial. Es el viento que alimenta, es el viento que prospera, es el viento que te bendice y es el viento que te lleva a que todo te empiece a salir bien. ¿Vieron que hay una etapa de las cosas en que uno dice, ¿cómo andas? Bendecido por esto, y empieza a contar testimonio, me está yendo bien en esto y aquí y allá, y ese viento que es el viento austro, es el viento sur, el viento de Dios, te empieza a llevar a que empieces a conocer parte de la gracia de Dios, en que Dios te empieza a abrir puertas y las cosas te empiezan a salir bien. Eso es bueno porque es lo que muchas veces la gente va a buscar a las iglesias. ¿Qué va a buscar la iglesia? La gente no va a las iglesias a buscar el viento oriente o el viento occidente, la gente va a buscar el viento austro. Yo quiero la bendición de Dios. Yo necesito la bendición de Dios y eso es lo que quiero ir a buscar a una iglesia, porque yo quiero que todo me salga bien y quiero que la bendición de Dios esté conmigo, pero la bendición de Dios no está si tú no estás preparado para eso. Y el cuarto viento, que es el aquilón, que es el viento del norte, este es el viento huracanado, el viento de la gloria de Dios, que te hace crecer espiritualmente como las águilas. ¿Sabe que no nos hemos dado cuenta que la gente en realidad lo que está buscando es el aquilón y el austro? Está buscando la bendición de Dios y el apoyo de Dios. Cuando uno va en un barco, están esos vientos, ¿no? El barlovento, que es el viento a favor, y el sotavento, que es el viento de frente. Todo el mundo que va en un barco quiere tener el barlovento, el viento de atrás. Qué bendición tener ese viento a favor, qué bendición tener el viento de Dios a favor. Pero yo quiero decir una cosa, a la iglesia en general, Dios la trata con los cuatro vientos. Por eso una iglesia tiene que ser preparada en todo. Si una iglesia solo vive en el aquilón, es una iglesia que le miente a la gente. Por eso cuando son personas que están en una iglesia puro aquilón, cuando la gente tiene problemas, se siente que no es parte de esa iglesia. A mí me han mentido. Yo estoy en una iglesia de todo victoria, todo bendición, de gloria en gloria, pero resulta que no puedo pagar el alquiler, no puedo comprarle championes a mis hijos. Tengo unos problemas bárbaros, me suspendieron el trabajo. Entonces, ¿de qué aquilón me hablan? Hay iglesias que son así. Le dicen a la gente el postre, viven en el postre. Y hay personas que les encanta vivir en el postre. Quieren siempre lo dulce. Y Dios dice, tengo que tratar contigo con los otros vientos, porque si no, no vas a entender. Y si no, no vas a aquilatar lo que yo te doy. Yo siempre cuento anécdotas de mi infancia, de uno de mis mejores amigos que los padres tenían mucho dinero, entonces siempre le compraban todo lo más caro y todo para él. Nosotros teníamos una pelota de trapo, porque yo jugué con una pelota de trapo. Y él tenía aquellas de cuero con lengüeta. Era el único en el barrio que tenía una pelota de cuero. Y el día que se le pinchó la pelota, el padre fue esa misma tarde y le compró otra.
Entonces a él no le importaba si se le pinchaba la pelota. No le importaba. Y si a nosotros se nos quedaba arriba un árbol la pelota de trapo, nos subíamos arriba del árbol, porque era la única que teníamos. Pero a él se le rompía o se le pinchaba la pelota de cuero que salía una fortuna y no le importaba porque el padre iba y le compraba otra. Y un día nos dijo, si se rompe no hay problema, le digo a mi padre y me compra otra. Hay gente que no entiende el valor de las cosas y lo menosprecia. Por eso, para que alquilaste las cosas que Dios te da, Dios te va a hacer llevar por muchas cosas. Y lo que dije al principio, cuando Dios trata con una iglesia, trata con los cuatro vientos. Cuando Dios trata con una persona, para que esa persona sea llevada al ministerio, Dios lo trata con los cuatro vientos, no lo trata con los vientos buenos del Señor, lo va tratando con todos los vientos, para que esa persona aprenda a depender de Dios y no de sus propias fuerzas. Para que las personas entiendan que lo que Dios nos da, no lo da por fe, lo da por gracia. Lo da porque Él quiere, porque está en su corazón bondadoso y generoso bendecirnos. Por eso Dios nos bendice. Por eso Dios, en este pasaje de Ezequiel, por eso no quería utilizar otra cosa que esto, lo más importante fue que para que esos huesos tomaran vida, no solamente se necesitaba la palabra de Ezequiel, se necesitaba que los cuatro vientos de los cuatro puntos cardinales coincidieran en ese lugar, porque entonces ahí iba a haber un milagro de Dios. Y yo digo, Señor, ¿cuántas veces estos vientos fueron tratando con mi vida y fueron llevándome a situaciones en las cuales algunas veces reí y otras veces lloré? Pero así ha sido el trato de Dios con nosotros. Así ha sido el trato de Dios con esta iglesia y con cualquier congregación que quiera que el Espíritu Santo reine en ella. Porque si queremos que el Espíritu Santo reine en este lugar, el Señor nos va a tratar con los cuatro vientos. Entonces vas a entender, cuando estés pasando por dificultades, que las dificultades que estás pasando no son consecuencias de lo que hagas o dejes de hacer, son consecuencias del trato de Dios con tu vida. Hay muchos cristianos que dicen, si estás bendecido es porque estás bien delante de Dios, y si te está pasando alguna prueba, algo habrás hecho. Eso puede ser en el mundo, pero no en el Espíritu. En el Espíritu, no el que está bien está bendecido y el que está mal tiene la maldición, sino que tenemos que entender que todo es consecuencia del trato de Dios con nuestra vida. Hay personas que cuando son llamados al pastorado, antes de ser llamados al pastorado, dicen, ¿a vos te pasó eso? Mira, si a mí me pasa, dejá que yo sea pastor en tu lugar, vas a ver. A mí no me van a faltar el respeto, a mí no me van a hacer esto, a mí no me van a hacer, de mí no van a hablar de... Porque si de mí hablan, mirá, lo voy a buscar a la casa y esto y lo otro, hasta que son pastores. Y ahí el viento del occidente los empieza a meter en el desierto y ahí se dan cuenta que todas las bravuconadas que dijeron antes se las tienen que tragar, como yo me las tragué. Póngase de pie. Cierre por un instante sus ojos y así con sus ojos cerrados, solo usted sabe qué viento está teniendo en su vida. Si ese viento del occidente está tratando con usted con esa sequedad, o el del oriente lo metió en el desierto y está clamando para que vengan el austro y el aquilón, y usted se desespera en esa situación de decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Yo también le pregunté hace unos días al Señor, ¿por qué? Y Dios no me dijo por qué. Y no tiene por qué. Hasta que el propio Espíritu Santo empieza a tratar con el corazón de mí, el corazón suyo, y empieza a hacernos entender. Hijo, yo estoy tratando contigo. Estás siendo tratado por los vientos del Espíritu. Yo no quiero que sufras, pero tengo que templar. Yo necesito tratar con tu ser interior. Yo necesito tratar con tu carne para que crezca el Espíritu. Yo necesito tratar con áreas en las cuales tenés cierta fortaleza y debilitarlas para que empieces a confiar. Difícilmente un cristiano y una cristiana crecen cuando solamente tienen el viento aquilón y la gloria de Dios está en sus vidas, sino que aprenden a crecer y a conocer a Dios en los momentos en que están en el desierto, en la situación más difícil, y Dios está preparando a la iglesia en el Uruguay para grandes cambios, para grandes cosas.